Nosotros desde Contado por Bogotá queremos saludar el ejercicio de su presidencia y esa mesa directiva para poder tener un examen exhaustivo de la conmemoración del Día de las Víctimas que sucedió el pasado 9 de abril. Nosotros creemos que lo que hemos visto acá y los testimonios de las víctimas, pero también los esfuerzos de la Administración Distrital en la Alta Consejería y en la Secretaría de Gobierno, muestran que tenemos que ser enfáticos en el cumplimiento de los principios legales de coordinación y subsidiariedad a la hora de atender las víctimas. Y nosotros creemos que Bogotá debe y se merece ser ejemplar frente a su capacidad, llamémosla capilar, para atender las necesidades de carácter humanitario que presentan 377.830 víctimas según la información oficial que nos dio la Alta Consejería. Y creo que esta es una reflexión muy importante alrededor de ese planteamiento que le hacíamos de forma enfática al alcalde Carlos Fernando Galán el pasado jueves cuando entregamos nuestro informe de oposición, y Bogotá tiene que ser capaz de recuperar efectivamente esa capilaridad que desarrolló en el contexto de la pandemia para tocar la puerta de esos hogares en situación de extrema vulnerabilidad, pero también para modernizar los mecanismos de atención humanitaria, porque estamos viendo zonas de la ciudad en donde efectivamente la población víctima está enfrentando condiciones precarias que no son dignas de los estándares mínimos de calidad de vida que debe garantizar una ciudad capital que agrega una cuarta parte de la economía del país. Y yo creo que ahí hay cosas que hay que poner sobre la mesa en avances, pero también en dificultades. Como ustedes lo pueden ver en este momento en pantalla, estamos hablando y continuando con los argumentos esgrimidos por la concejal Forero. Estamos hablando de la situación extrema de vulnerabilidad que enfrentan las personas en el país. Y estamos comparando lo que sucedió antes de la pandemia en el año 2019 con la última información disponible que esperamos sea actualizada prontamente por parte del DANE, que en este caso corresponde al año 2022. Cuando estamos hablando de pobreza extrema, estamos hablando de ese borde, llamémoslo así, o de esa frontera en la cual las personas entran en una situación de insuficiencia nutricional porque no tienen la posibilidad de consumir 2.100 calorías al día. Es decir, estamos al borde del hambre. Bogotá todavía tiene un desafío supremamente importante, como ustedes lo pueden ver en la tercera línea de esta tabla. Mientras el 4.2% de la población en 2019 en Bogotá enfrentaba esa situación de estar en una frontera de hambre, en 2022, a pesar de los esfuerzos y la política de integración social y de atención que se desarrolló de forma efectiva por la administración de la alcaldesa Claudia López, todavía vemos casi el doble de exposición de personas a la situación de frontera de insubsistencia alimentaria con un 8.1%. Sin embargo, cuando reflejamos eso en otro tipo de vulneración extrema, como es la población migrante venezolana, vemos cómo Bogotá todavía tiene una necesidad importante para incrementar su capacidad de atención capilar a esa población que enfrenta extrema vulnerabilidad. Saludamos el marco conceptual que planteó el secretario de Gobierno, saludamos las estrategias de la Alta Consejería, pero aquí necesitamos un enfoque intersectorial de atención a las víctimas, porque como ustedes lo pueden ver, una información que no tenemos a partir del DANE disponible para solo Bogotá, sino a nivel nacional, todavía tenemos una brecha muy importante de insuficiencia alimentaria entre la población víctima y la población que no tiene esa condición. ¿Eso qué implica? Eso implica que la administración distrital sea capaz de articular sus diferentes sectores a la hora de atender a la población víctima, porque ahí está verdaderamente la capacidad de demostrar que Bogotá
es lo suficientemente efectiva para resolver un concepto que aterriza perfectamente en la población víctima de nuestro país, que es el concepto de la intersectorialidad. Es decir, en la población víctima está la población negra, está la población indígena, el caso que vimos de la población en Verá aquí en Bogotá, está la población con discapacidad, está la población LGBTIQ+, y por consiguiente nuestra invitación es a que saquemos adelante una capacidad capilar de la ciudad para resolver de forma digna y humanitaria las necesidades de las víctimas en este país, porque no podemos, en ausencia de una coordinación efectiva entre el gobierno nacional y el distrito, dejar a 377.000 personas o más que residen en Bogotá a la deriva por la incapacidad de atender las necesidades particulares de esta población. Y en segundo lugar, hay que focalizar. La información de la UARIP nos permite en la siguiente diapositiva mirar cómo de esas 377.000 víctimas, primero, tenemos 107.000 que no sabemos dónde están, ¿sí? Y eso significa que tenemos dificultades para poder llegar a ellas, en donde se necesita que el sistema de integración social interopere con el sistema de atención de víctimas de forma efectiva para que junto con la participación ciudadana que lidera el IEPAC podamos ver también en las juntas de acción comunal la capacidad de conversar e identificar las necesidades particulares de las víctimas en los diferentes barrios de las localidades de Bogotá. Como siempre, estamos viendo la localidad de Kennedy, de Bosa, de Suba, de Ciudad Bolívar, de San Cristóbal, que escuchamos el día de hoy, de Usme, con unos niveles de concentración de población víctima que facilitan a la administración distrital la llegada de todo su sistema de protección social. Entonces yo creo que aquí hay una oportunidad muy importante de que a la hora de enfrentar la ausencia de liderazgo del gobierno nacional en materia de la atención de la población víctima, Bogotá pueda ser un ejemplo de ser contrapeso de esa ausencia y al contrario, ser supremamente efectivos en la atención dignificante de la población víctima que tenemos en nuestra ciudad. Muchas gracias.